el arrepentimiento es un sentimiento negativo que produce mucho malestar en el sujeto, y cuando toma conciencia de que hizo algo malo o dejó de hacer algo bueno, por así decir, tiene el impulso de tratar de reparar o de enmendar esa situación, que no siempre se puede, porque para poder hacerlo tiene que estar la puerta abierta del otro lado, de la otra parte, quiero decir, ¿no es cierto? Claro, a veces la otra parte cierra la puerta y la persona se queda con el arrepentimiento agolpado en su cabeza. Desde el punto de vista del arrepentimiento, la religión lo ha tomado en cuenta como un concepto vinculado al pecado, ¿no? Una situación en contra de lo que llamaríamos la ley divina. Diferentes religiones afirman que debemos arrepentirnos de los pecados y cambiar el rumbo de nuestra vida hasta encontrar un camino mejor. También se han ocupado del arrepentimiento el derecho penal, ¿no? Cuando el culpable acepta el delito y se confiesa, entonces se le concede un trato un poco más especial, reduciéndose la sentencia por un arrepentimiento genuino. Pero yo quisiera, Juliana, hacer una diferencia muy importante, pero muy importante, entre remordimiento y arrepentimiento. A veces lo tratamos como sinónimos y no lo son. El caso del remordimiento, el individuo se siente mal por lo que hizo, pero no toma la acción de remediarlo. Se queda remordiéndole en la conciencia, pesándole en la conciencia y se queda ahí, a cambio del arrepentimiento que intenta buscar una solución. El remordimiento tiene más que ver con el sujeto, con lo individual, y el arrepentimiento tendría que ver más con lo vincular, con acercarse al otro, reparar, pedir disculpas, tratar de evitarlo, no hacer lo que hizo en otro momento. Sí. Y tenemos, es decir que... sí, Juliana. Sí, continúe. Tenemos varios tipos de arrepentimiento, por lo menos 4. Hay un arrepentimiento por indecisión. Por ejemplo, yo hubiera tenido que actuar, hubiera tenido que hablar a tiempo, hubiera aprovechado la oportunidad y no la aproveché por miedo, por cobardía o por lo que sea. O sea, dejan pasar la ocasión y dicen que no cuando hubieran tenido que decir que sí. Ese es el arrepentimiento por indecisión. El segundo arrepentimiento es por poder y tratar hacerlo mejor. Esto tiene que ver con una autoexigencia extrema, donde la persona se exige el 100% de hacerlo mejor. Podría haber sido mejor amiga, mejor hija, mejor esposa, mejor madre, mejor padre. Casi que se convierte en un lamento. Eso es muy habitual, que aparezca en la persona y se desespera para recibir perdón, para que la disculpen, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacer cuando ya sea el arrepentimiento por cualquiera de estas causas que usted nos ha mencionado, o por otra que no hayamos mencionado, que se nos haya escapado, es tan grande que atormenta a la persona constantemente? Digamos que hablamos de alguna inacción que nos causa arrepentimiento, de alguna acción que nos causa arrepentimiento en lo cotidiano. Pero esas personas que tienen un arrepentimiento muy, muy grande, por ejemplo, cuando se muere un ser querido y dicen, yo no fui a visitarlo el día que se murió, aunque me dijo que fuera, o yo nunca lo traté bien, o yo no le di lo suficiente, y es un arrepentimiento que los atormenta durante todos los días, o incluso uno más grande. ¿Cómo hacer para sanar eso? Voy a tratar de responderte porque ha salido muy entrecortada tu voz.
Bueno, casi que si no quiere, entendí. si quiere le repito la pregunta. La pregunta es cómo hacer cuando es un gran arrepentimiento, no de lo cotidiano, sino muchísimo más grande. ¿Cómo hacer para no recordarse eso todos los días y perdonarse a uno mismo o perdonar a quien lo hirió? Bueno, a veces no se puede. Hay personas, por ejemplo, el arrepentimiento moral es un acto que va en contra de nuestros principios y de nuestros valores. Y si hemos hecho algo que tenga que ver, no sé, con una mentira, con un aprovechamiento del otro, con una estafa, bueno, con una infidelidad, la persona no se lo perdona, no se lo puede perdonar. Y ahí entra un componente muy importante que es el sentimiento de culpa. Entonces, en esos casos hay arrepentimientos que no aportan, digamos, solución. También hay arrepentimientos en las relaciones, cuando en una amistad muy cercana o en un familiar muy cercano, ser querido, se siente afectada la relación. Para alguien que era muy importante, es muy difícil a veces de reparar ese vínculo, queda dañado para siempre. Por supuesto, a lo largo de la vida, a todos nos pasa, nos vamos distanciando, perdiendo relaciones con algunas personas, que no podemos evitarlo, pero podemos prevenirlo. Yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que nos puede dar el arrepentimiento. Poder darnos cuenta que no siempre todo está perdido y que de acá en adelante seguramente podremos hacer algo diferente. Nos permite aprender de nosotros, nos permite aprender de la experiencia. Porque lo que para algunas personas es un desliz, para otras es un drama. Entonces hay que ver qué grado de arrepentimiento tiene la persona y de qué manera le afecta esa situación. También está aquel que se arrepiente y al día siguiente vuelve a cometer lo mismo, ¿no? Para hablar de un ejemplo sencillo, una persona dice, no voy a fumar más, y al día siguiente dice, bueno, más sí, fumo, total, uno más, uno menos, no pasa nada. Entonces, es muy relativo cómo encara, muy subjetivo cómo encara cada persona su arrepentimiento. Digamos, en las personas que están arrepentidas por lo que hicieron, sienten que no va a cambiar nada, pero que de ahí en adelante pueden seguir por otro camino un poco más saludable. Y después están otras personas que usan el arrepentimiento como un flagelo, como un látigo, y empiezan a hacer cosas y padecer cosas y hundirse en una especie de infierno. Entonces, lo importante es convertir el arrepentimiento en un impulso para mejorar, para ser más felices. No es una aspiración romántica, ¿eh? Siempre podemos aprender de los errores. Es una gran lección que podemos sacar de los errores y del arrepentimiento, siempre y cuando, por supuesto, estemos dispuestos. Porque la vida se compone de muchos malos entendidos, de muchos desencuentros, y el aprendizaje de eso depende de cada uno de nosotros. Adriana, si podemos transformar, ¿sí? Sí, nosotros le formulamos una pregunta a nuestros oyentes desde el inicio del programa. Les preguntamos cuál arrepentimiento es el más fuerte y les dimos 3 alternativas. Pues también, hablando de eso de lo religioso, ¿no? El pensamiento, palabra, obra y omisión. 3 alternativas les dimos: de arrepentirse de lo hecho, de lo dicho o de no haber hecho. El 67% se arrepiente de no haber hecho. ¿Cómo interpreta uno eso? ¿Por qué nos arrepentimos tanto de las omisiones?
habría que conocer las motivaciones por las cuales no se hizo. Si es por miedo, si es por temor al rechazo, por temor a sentirse ridículo, porque considera que ya es tarde, que va a ser rechazado, que esa puerta está cerrada. Depende de las causas. Ahí habría que hacer un análisis cualitativo de por qué en un porcentaje tan elevado tienen esa tendencia. Adriana, cuando al inicio hablábamos que al otro lado puede ser que la puerta esté cerrada, ¿no? Y entonces no se permita ese acto. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Es decir, ¿debemos insistir o uno da un paso al lado y entonces cómo gestiona esa culpa y ese arrepentimiento cuando la puerta está cerrada del otro lado? Bueno, se puede insistir una vez o dos, pero si la situación permanece, hay que aceptar que la otra persona no está dispuesta a reiniciar la relación. Esto puede pasar en familiares, en parejas, en amigos, en socios, y hay que aceptar la evidencia y aprender de la experiencia y no cometer ese tipo de errores. Porque insistir mucho también puede ser vivido como una violencia, como que no se acepta el límite que el otro pone, porque cerrar la puerta es poner un límite extremo. Puede ser un bloqueo telefónico, puede ser no contestar a los mensajes, dejar de frecuentar los lugares que frecuentaban, un corte, un límite extremo. Y bueno, y a veces tenemos que vivir con ese dolor, porque realmente no podemos volver atrás. No podemos, nadie puede volver atrás. Intentamos reparar en adelante. Y si no podemos intentar con la persona deseada, por lo menos reparemos en otras personas y hagamos cosas buenas y ayudemos a gente que lo está pasando mal y que puede ser reconfortante para el alma y para la psiquis, saber que tenemos la capacidad de donarnos en una actitud solidaria y amorosa en algún lugar donde nos reciban, porque todos nos equivocamos, no somos dioses. Ahora, hay quienes no nos perdonan y hay quienes sí nos perdonan. Sí, exacto. Usted me está acordando, Adriana, de Antonio Machado, cuando decía que al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Y uno pensaría que tal vez mirar esa senda que no se va a volver a pisar es no repetir el error o es, buscar cómo gestionar ese arrepentimiento. ¿Cómo se gestiona? Porque claro, hay cosas que se hacen que no tienen reversa, o sea, es decir, cosas criminales y sí, exacto, hay cosas que son dificilísimas. Uno escucha, por ejemplo, en casos de asesinatos y cosas horribles, no, es que si yo me devolviera, no la hubiera matado. Esos que hacen feminicidio, por ejemplo, y uno dice, no, pero es que ya no se puede ni devolver para nada, ni para arrepentirse. O sea, ahí no. Pero en los casos un poco más cotidianos, que los hay graves también y demás, ¿cómo se gestiona ese arrepentimiento? Se gestiona del siguiente modo: se intenta 1 o 2 veces lo que la persona pueda y se anime a solicitar y hablar y arrepentirse, y si no encuentra respuesta, hay que centrarse en el presente y encontrar la oportunidad hoy. ¿Para qué seguir enfrascados en lo que no hicimos o en lo que dejamos de hacer o en la puerta que nos cerraron? De acuerdo. Yo me preguntaría, a partir de ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo proyectar mi futuro? Armando un camino diferente donde esté incluida la experiencia del arrepentimiento. De no hacer cosas para arrepentirnos. Entonces, bueno, si tratamos de resolver algo del pasado y no obtenemos una respuesta favorable, pues vamos al presente.
y hagamos un camino de presente y gestionemos una vida donde en lo posible no repitamos y no tengamos que arrepentirnos. Eso nos da la experiencia, Juliana. Claro, por supuesto. Pues bueno, ahí está el tema, cómo gestionar el arrepentimiento. Adentrarse en uno mismo y decir, bueno, esto no fue así. Muchas cosas se hacen detrás del arrepentimiento porque a veces el arrepentimiento se piensa que es por una cosa y realmente es por otra. Y a veces se hacen y se piden excusas que, por ejemplo, en términos de arrepentimiento de lo que se dijo, de lo que fuera, que a veces ni van con uno, pero hay que hacerlo. Pero si con eso no hay ni nada, como dice usted, no hay sino un portazo, pues sigamos para arriba. Es como un poco lo que pensaría uno que habría que hacer, porque no se puede quedar patinando ahí sin una respuesta de nada. Así que pues, Adriana, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio, y quería preguntarle sus redes sociales, porque los oyentes siempre nos las preguntan. Bueno, yo tengo una página web que es www.adrianagurayev.com. También tengo Instagram, @AdrianaGurayev, y también estoy en Facebook.